de nuevo. Soy Laura y estoy muy contenta de volvernos a escuchar. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Sin Máscaras. Hoy vamos a hablar de una característica de la personalidad que nos puede traer graves consecuencias cuando deja de ser algo puntual y se convierte en una constante a la hora de relacionarse. La rebeldía. Esa actitud de queja continua, de enfrentarse a todo y a todos, de sentir que el problema siempre está fuera de uno mismo. Y que con el tiempo, esta postura persistente ante la vida puede llevar a algo mucho más serio, el miedo a relacionarse y al aislamiento. Hoy queremos abordar este tema desde la experiencia personal, desde una mirada más profunda. ¿Qué hay detrás de una persona que constantemente se queja, desafía a los demás o vive en conflicto eterno con su entorno? Para ello, hemos invitado a Eli, miembro de la agrupación de Emocionales Anónimos. Hola Eli, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y para poder empezar, me gustaría que nos contaras de tu experiencia recién llegaste al grupo. ¿Eras entonces consciente de que tu rebeldía podía ser una de las causas de tu problema para relacionarse con los demás? No, para nada era consciente. Yo llegué al grupo, sinceramente, pensaba que el problema siempre eran los demás. Yo veía mi manera de actuar como algo normal. Incluso pensaba que ser rebelde era una forma de defenderme o de demostrar fortaleza. Nunca imaginé que esa rebeldía estaba afectando profundamente mi manera de relacionarme con las personas. Desde muy joven me costaba muchísimo conectar con los demás. Aunque por dentro quería ser aceptada, querida y hasta el centro de atención, al mismo tiempo me aislaba por mucha inseguridad. Era una contradicción constante. Quería que me vieran, pero también tenía miedo de mostrar quién realmente era. Entonces, muchas veces prefería alejarme antes de sentir rechazo. Hoy entiendo que mi rebeldía no era solamente tener carácter o decir lo que pienso. Era una actitud de oposición constante. Me costaba recibir consejos, aceptar límites o reconocer cuando alguien quería ayudarme. Siempre estaba a la defensiva, como si el mundo estuviera en mi contra. Y eso me llevó a crear barreras con mi familia, amistades y muchas personas que realmente me apreciaban. Con el tiempo me di cuenta que esa rebeldía venía de muchas heridas internas, inseguridades y miedos que yo no sabía expresar de manera sana. Entonces reaccionaba con enojo, indiferencia o aislamiento. El grupo me ayudó muchísimo a ver cosas que yo sola nunca había podido reconocer. Ahí entendí que no era casualidad que me costara tanto relacionarme. Había patrones en mí que necesitaban cambiar. Y aunque al principio fue difícil aceptarlo, hoy agradezco haber tomado conciencia de eso porque fue el primer paso para empezar a cambiar mi vida y mis relaciones. Claro, mencionas la conciencia como el primer paso hacia el cambio. Entiendo que no pudiste hacerlo sola, lo hiciste a través de la participación en el grupo. Qué importante esto que mencionas, Eli. Y bueno, también me gustaría que nos compartieras de tu experiencia previa a llegar al grupo, si te dabas cuenta de que tenías esta actitud constante de queja o de enfrentamiento hacia con los demás. Sí, sí me daba cuenta. Yo sabía que constantemente estaba inconforme, que me quejaba mucho y que fácilmente terminaba en conflicto con otras personas. Pero en ese momento yo justificaba mi comportamiento diciendo que simplemente era muy sincera o que no me gustaba quedarme callada. Pensaba que decir las cosas sin filtro era una virtud, aunque muchas veces terminaba lastimando a la gente. Yo decía lo que pensaba sin medir consecuencias. No me importaba si mis palabras herían, si hacía sentir mal a alguien o si provocaban discusiones.
Sentía que siempre tenía la razón y que tenía que defender mi punto de vista a toda costa. Eso hacía que constantemente estuviera enfrentándome con amigos, familiares, compañeros de trabajo y prácticamente con cualquier persona que no pensara igual que yo. Además, vivía mucho desde la queja, nada me parecía suficiente. Siempre encontraba algo negativo, algo que criticar o algo que me molestara. Y hoy entiendo que cuando una persona vive en esa actitud constante, también transmite mucha tensión y mucho desgaste emocional a quienes lo rodean. Lo más difícil es que yo veía el daño que estaba causando. Yo creía que el problema era la sensibilidad de los demás, no mi manera de actuar. Pero poco a poco fui entendiendo que detrás de esa actitud había mucho enojo acumulado, mucha frustración y también mucho dolor interno que nunca había trabajado. En el grupo aprendí algo muy importante, que una cosa es expresarse y otra muy distinta es lastimar. Aprendí a escuchar, a pensar antes de reaccionar y a reconocer que no siempre tengo la razón. Todavía sigo trabajando en eso, pero hoy trato de relacionarme desde el respeto y no desde el impulso o el enfrentamiento. Muchas gracias por tus ejemplos, Eli. Has descrito muy bien lo que es la rebeldía. Estar constantemente inconforme, quejarse la gran mayoría del tiempo y fácilmente terminar en conflicto con otras personas. El ser una persona muy sincera y transparente, y lo pongo aquí entre comillas, muchas veces se puede llegar a considerar como una virtud. Pero, ¿cómo puede ser una virtud cuando esos comportamientos dañan a otros, pero sobre todo te dañan a ti mismo? Me pregunto si tú sentías que estabas reaccionando a injusticias reales, o visto ahora, ¿había algo más interno que estaba influyendo? En ese tiempo yo estaba convencida de que todo lo que me pasaba era injusto. Sentía que nadie me entendía, que las personas me fallaban, que no me valoraban como yo quería y que la vida constantemente estaba en mi contra. Vivía con mucho resentimiento y muchas veces reaccionaba pensando que tenía motivos para hacerlo. Pero hoy, viéndolo con más honestidad, entiendo que gran parte de lo que yo sentía venía de algo interno. Muchas de mis reacciones estaban relacionadas con mis inseguridades, mis heridas emocionales y mi necesidad constante de atención y validación. Yo quería ser primero yo, después yo y al final también yo. Era una actitud muy egoísta, aunque en ese momento no lo reconocía. Todo giraba alrededor de cómo me sentía yo. Si alguien no me daba la atención que esperaba, me molestaba. Y si alguien no estaba de acuerdo conmigo, lo tomaba personal. Si veía que otra persona recibía cariño o reconocimiento, yo sentía rechazo o abandono. Y eso me llevaba a reaccionar exageradamente o a victimizarme. Hoy entiendo que muchas de esas injusticias no eran reales, eran interpretaciones mías basadas en mis vacíos emocionales. Y mientras yo no trabajara en mí, ninguna persona ni ninguna situación iba a hacerme sentir en paz. El programa me ayudó muchísimo a dejar de vivir desde el victimismo y empezar a responsabilizarme de mis emociones y mis acciones. Aprendí que no todo gira alrededor de mí y que las demás personas también tienen emociones, procesos y necesidades. Aunque todavía sigo aprendiendo, hoy trato de actuar desde la empatía y no desde el egoísmo, porque entendí que mientras uno vive pensando solamente en sí mismo, termina dañando a las personas que más ama y también termina dañándose a uno mismo. Justo eso nos hace creer la rebeldía, que las situaciones que nos suceden son por injusticia y no como consecuencia de actitudes, inseguridades o de heridas emocionales. Eli,
A raíz de esta sensación de nunca poder estar en paz, ¿viviste repercusiones o situaciones difíciles? Ya sea pérdidas o conflictos con amistades, en el trabajo, con la familia. Viví muchas pérdidas en diferentes áreas de mi vida. Perdí amistades, oportunidades, momentos importantes con mi familia y también mucha tranquilidad emocional. Mi manera de actuar fue alejando poco a poco a personas que realmente me querían. Recuerdo una amistad que perdí solamente por celos. Era una amiga muy importante para mí, pero cuando empezó a convivir más con otra persona, yo me sentí desplazada. En lugar de hablarlo sanamente, reaccioné desde el enojo, desde la inseguridad y desde mi necesidad de sentirme siempre prioridad. Eso terminó dañando la amistad hasta perderla por completo. Y en ese momento yo no entendía que el problema no era la otra persona, sino más mis propias inseguridades. Con mi familia también hubo muchas consecuencias. Llegué a perder comunicación con ellos por largos periodos. Me aislaba, discutía mucho o hacía tan difíciles las convivencias que muchas veces preferían excluirme para evitar problemas. Y aunque en ese momento yo me sentía rechazada, hoy entiendo que muchas veces las personas ya no sabían cómo lidiar conmigo. Perdí momentos familiares importantes por mi actitud, por mi orgullo y por siempre querer tener la razón o ser el centro de atención. Y eso duele mucho cuando uno lo reconoce, porque son momentos que ya no regresan. También tuve dificultades en trabajos y relaciones personales porque constantemente había conflictos. Mi carácter y mi manera de reaccionar hacían difícil mantener relaciones sanas y estables. Pero algo importante que aprendí es que reconocer las pérdidas también ayuda a valorar el cambio, porque cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, también empieza poco a poco a construir relaciones, recuperar confianza y vivir con más paz. La rebeldía no solamente influye en un área de la vida, en muchas, si no es que en todas, Noeli. Muchas gracias por compartirnos esta situación en particular de la pérdida de una amistad que para ti era muy importante. Esta experiencia me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hubo algún momento clave o situación o algún punto de inflexión que te hizo reconocer que necesitabas cambiar? Sí, definitivamente hubo un momento donde ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando conmigo. Llegó un punto en el que me sentía muy vacía, muy confundida y emocionalmente cansada. Aunque por fuera yo seguía aparentando que todo estaba bien o que yo tenía el control, por dentro sabía que algo no estaba funcionando en mi vida. Me costó muchísimo aceptar que yo necesitaba ayuda. Siempre fui una persona orgullosa y reconocer que había cosas en mí que estaban mal era difícil. Prefería culpar a los demás o justificar mis actitudes antes que mirarme honestamente. Pero llegó un momento en el que ya no sabía qué hacer. Veía cómo mis relaciones se dañaban, cómo me sentía cada vez más sola y cómo repetía los mismos patrones una y otra vez. Y aunque en el fondo sabía que necesitaba cambiar, tenía miedo de enfrentarme conmigo misma. El verdadero punto de inflexión fue llegar al programa de recuperación. Ahí empecé a escuchar historias de otras personas y por primera vez pude identificarme. Me di cuenta de que no estaba sola y de que muchas de las cosas que yo hacía también tenían una raíz emocional pues más profunda. Ese espacio me ayudó a dejar de negar mis problemas y empezar a trabajar en ellos. No fue fácil porque el cambio requiere mucha honestidad y mucha humildad, pero poco a poco fui entendiendo que pedir ayuda no me hacía débil, al contrario, era una muestra de valentía. Y hoy puedo decir que haber llegado al programa fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque ahí comenzó realmente mi proceso de transformación. A pesar de que te costó mucho trabajo dejar de aparentar y reconocer que necesitabas ayuda, tuviste la humildad de mirarte honestamente
y de dejar de culpar a otros de cómo te sentías. Esto, claro, a través de escuchar experiencias de otras personas en el grupo. Me gustaría entonces que nos platicaras cómo te ha ayudado el grupo de apoyo a entender y a gestionar este rasgo. El grupo de apoyo ha sido fundamental en mi vida. Llegar ahí me ayudó primero a entenderme a mí misma, porque antes yo actuaba de muchas maneras sin siquiera cuestionarme por qué lo hacía. Vivía reaccionando automáticamente desde el enojo, el egoísmo o la inseguridad. Escuchar a otras personas compartir sus experiencias fue algo que me impactó muchísimo. Muchas veces escuchaba historias y sentía que estaban describiendo cosas que yo también había vivido o sentido. Eso me ayudó a dejar de sentirme sola y también a reconocer aspectos de mí que antes no quería aceptar. El programa me enseñó a hacerme preguntas importantes. ¿Por qué reacciono así? ¿De dónde vienen mis inseguridades? ¿Por qué necesito tanta aprobación? ¿O por qué me cuesta relacionarme sanamente? Y poco a poco empecé a entender que el cambio empieza desde uno mismo. También aprendí herramientas para manejar mis emociones, escuchar más, reaccionar menos impulsivamente y ser más consciente del daño que mis actitudes pueden causar. Antes yo pensaba solamente en cómo me sentía yo. Hoy trato también de pensar en cómo pueden sentirse los demás. Algo muy valioso del grupo es que nunca me sentí juzgada. Al contrario, encontré comprensión, apoyo y personas que también estaban luchando por cambiar. Y eso da mucha esperanza. Hoy sigo en proceso porque el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero definitivamente ya no soy la misma persona que llegó al grupo. Ahora tengo más conciencia, más humildad y más disposición para seguir creciendo emocionalmente y aprender a relacionarme de una manera más sana con los demás. Qué valioso lo que nos compartes, Eli. Ser consciente no solo de sí mismo, sino también del efecto y el daño que podemos hacer a otras personas con este tipo de actitudes rebeldes y desafiantes. Gracias, Eli, por tu valentía y honestidad al compartir tu experiencia personal. Estoy segura que muchas personas se han sentido reflejadas. Lo que hemos escuchado hoy nos invita a reflexionar. A veces, lo que sentimos como una defensa o una forma de protegerse o de proteger a los demás del mundo termina alejándonos de él. La rebeldía constante, la queja y el enfrentamiento pueden dar una sensación momentánea de control o de tener la razón, pero también pueden tener un coste muy alto, la soledad. Y a quienes nos escuchan, si algo de esto resonó contigo y actualmente te hace sufrir, en Emocionales Anónimos tienes un lugar, un espacio donde te pueden entender y acompañar para que puedas alcanzar la serenidad. No se trata de juzgarte, sino de empezar a observar de una manera más objetiva qué hay detrás de esta forma de reaccionar. El cambio empieza por reconocer lo que nos pasa. Y hemos llegado al final de nuestra emisión. Les quiero agradecer mucho a todas y a todos por estar aquí hoy. Mi nombre es Laura y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Máscaras.